Bendiciones a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos ahí en sus lugares de trabajo, estudio y hogares. Hoy voy a compartir un estudio bíblico acerca de la envidia o esta prédica maravillosa acerca de la envidia. Entonces quiero que me acompañen con cada una de sus Biblias. Y vamos a poner en Santiago capítulo 3, versículo 16, y dice la palabra de Dios así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. Pero vamos a ver qué es la envidia. Es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra persona posee, o el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Entonces vamos a ver ahora otro pasaje bíblico y nos vamos a ir a Proverbios. Y vamos a Proverbios en el versículo, vamos a ver el versículo 14 de Proverbios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 14, y vamos a buscar el versículo 30. Dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. En otra Biblia que tal vez posean ustedes, dice: el corazón manso es vida del cuerpo, la envidia es carie de los huesos. No se puede ser envidiosos o envidiosas y feliz al mismo tiempo. Elige quién quiere ser. Vamos a ir al pasaje de capítulo de Santiago, nos volvemos a Santiago. Y vamos a ver el versículo de Santiago. Y es el número 3, versículo 14. Y dice la palabra de Dios así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O en otras Biblias dice: pero si tienen en su corazón amargo, envidia y espíritu de contienda, no se jacte ni mienta contra la verdad. La envidia es aquello que se siembra y radica en el corazón por falta de logros personales. Y nos vamos a ir a otro pasaje bíblico. Y nos vamos a ir de nuevo a Proverbios, capítulo 27, versículo 4, dice: cruel es la ira y impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En otras Biblias dice: el furor es cruel como agua desbordada, y la cólera, mas ¿quién resistirá la envidia? Algunas veces se maquilla de amabilidad y se pone perfume de cortesía, y se sale a la calle disfrazada de buena voluntad. Y vamos a ir a este pasaje bíblico que está en Eclesiastés 4, capítulo 4, dice: he visto todo afán
y todo éxito en una obra despierta la envidia del uno contra el otro. También esto es vanidad y atrapar vientos. Es más terrible que el hambre, porque es un hambre espiritual. El envidioso o envidiosa se molesta ante la satisfacción ajena. Y nos vamos a ir a otro pasaje bíblico. Y nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O en otro versículo que tenemos en alguna de sus Biblias que usted puede tener, dice: no busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos mutuamente. Solamente se siente tranquilo o tranquila la persona envidioso o envidiosa al contemplar la miseria de otros. Por lo tanto, es estéril todo empeño en satisfacerlo. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire qué importante este pasaje bíblico que nos habla acerca de la envidia. Cuando una persona progresa, debes de alegrarte de sus frutos. Y verás tu amigo y amiga que te encuentras al otro lado de la pantalla, que con esfuerzo y sin envidia conseguirás salir adelante y recibirás el doble. Quiero que vayas conmigo a Mateo y nos vamos a ir a este pasaje bíblico que nos habla la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Mateo capítulo 27. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que le habían entregado por envidia. Mire lo que dice el versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. La envidia es más peligrosa cuando procede también de algún amigo o amiga, que el odio de un enemigo o enemiga que tenemos o escondido, porque no sabemos si tenemos enemigos o enemigas ocultos o ocultas. Y quiero que me acompañen a este pasaje bíblico que vamos a ver aquí. Y nos vamos a volver a Santiago. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Los celos y la envidia están ligados al orgullo. La vanidad y el egoísmo también. Y vamos a ver este otro pasaje bíblico y nos vamos a ir otra vez a Gálatas. Entonces quiero que me acompañen a Gálatas. Vamos a ver este otro pasaje bíblico y este maravilloso estudio
de la envidia o del envidioso y de la envidiosa. Y nos vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 26. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Para santificarla, dice capítulo 5, versículo 26. Dice así. Dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que este versículo bíblico nos habla acerca de santificar y purificar la envidia, porque la palabra de Dios nos enseña en este pasaje bíblico de 2 de Timoteo 3, capítulo, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero decir que también partícipe de la envidia son los celos, están muy ligados al orgullo, a la vanidad y al egoísmo. Quiero que vayan conmigo al pasaje de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, y dice la palabra de Dios así: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nos vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 26. Y dice la palabra de Dios así. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ahora nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 4. Y dice la palabra de Dios así: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Voy a leer un poco más, versículo 5. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman a veces la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, capítulo 6, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué interesante este pasaje bíblico. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual es codicioso, o codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Asimismo es la envidia, porque usted ve a una persona que tiene una casa, un coche, un trabajo que tal vez usted desearía tener, envidia, una excelente familia, no sé, diferentes tipos de situaciones.
y usted en su corazón hace que produzca el fruto de la envidia. Y la envidia no le hace feliz. Por eso dice, escoge entre la envidia y ser feliz, porque los dos no pueden ser al mismo tiempo. Los dos no hay cavidad en la vida de un hombre. O escoges el dinero o escoges ser feliz. O escoges la envidia o escoges ser feliz. Ser feliz es si tú deseas ese coche, esa casa, lograr esa meta, ese sueño, ese trabajo, ese empleo. No sé, lo que tú tengas pensado en tu vida, lo puedes lograr, pero siempre deseando lo mejor a tu prójimo, recuerda, para que tú prosperes. Los celos y la envidia son una expresión de disconformidad o disgusto. ¿Y dónde vamos a ver estos pasajes bíblicos? Y nos vamos a ir a Génesis capítulo 37, versículo 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a ver este otro pasaje en Números capítulo 16, versículo 13, y dice la palabra de Dios así: el rebelde Coré y sus seguidores envidiaron el puesto de dirigente de Moisés y formularon acusaciones falsas contra él. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros, porque se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor. Vamos a ir a otro pasaje también en una de Samuel, capítulo 18, versículo del 7 a 9. Y dice: si las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. También vamos a ir a otro pasaje bíblico que está en San Mateo, capítulo 20, versículo del 8 al 15. Y dice la palabra de Dios así: el dueño de una viña contrató a jornaleros a diversas horas del día. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día completo. Cuando ya tenían el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora. Usted les pagó a ellos igual que a nosotros, que trabajamos todo el día, aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño les contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he dicho nada malo contra ti. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Asimismo, también es en el campo espiritual, cuando Dios nos da dones, a talentos, habilidades a cada persona. Entonces no envidiemos lo que Dios nos capacita también, sino ayudémonos a edificarnos en el cuerpo de Cristo. A uno les dio dones diferentes espirituales y asimismo a cada persona dio habilidades y talentos. Como por ejemplo, usted puede tener el talento de cantar,
pero yo no puedo tenerlo. Pero no hay que envidiar, pero puedo admirar y decir, me gusta cómo canta esa persona, yo también quiero cantar, alabar al Señor, pero yendo hacia esa envidia, que es lo que les comenté antes, bendiciendo a esa persona para que Dios le prospere y también para que a mí me ayude a cantar. Es un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si usted tiene un buen, no sé, empleo de actor, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Y su niño es actor, pero el hijo de su amiga también quiere ser actor. Entonces, hay envidias que son malas ante los ojos de Dios y envidias buenas. Y una es que tenemos que felicitar la prosperidad de las otras personas. Felicítelas por cada logro de su vida. Y si usted desea lo mismo, ore al Señor para que le dé eso y le otorgue lo que usted desea. Entonces aquí vemos este otro caso, ejemplo, que si el niño de la otra persona desea también ser un actor, puede decir, yo también me encantaría, voy a ver algún sitio de figuración para poder llamar, inscribirle, porque te admiro, o admiro al niño que tú tienes que está actuando. Es un ejemplo, pero siempre llevándonos eso importante, que debemos tener una envidia sana, no mala. O por ejemplo, tiene una familia que lee la palabra y son tan felices en su hogar por medio de la palabra, y vemos el ejemplo de otra familia que no tienen a Dios en sus vidas o la palabra, y siempre hay contiendas y peleas. Y usted desearía la vida de la otra persona, pero es una envidia sana, porque usted desea algo bueno. Entonces usted siempre va a decir, mira qué linda tu familia, cómo instruyen a tu niño con la palabra, cómo ustedes son ante Dios. Voy a ver qué puedo hacer por mi familia, qué puedo hacer en mi hogar, ya que en mi hogar no conocen de Cristo. Y entonces cuando usted tiene que operar para que a través de usted pueda conocer su demás familia, lo que es ser cristiano o cristiana. Nos vamos a ir a este pasaje bíblico y nos vamos a ir a Jeremías capítulo 17 versículo 9, y dice la palabra de Dios así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Su corazón, su pensamiento, solamente lo conoce Dios. Y Él es quien otorgará esos deseos del corazón, siempre y cuando no sean con celos, envidia o contienda. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 20, versículo 20, y dice la palabra de Dios así: se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús no sabe lo que pide. Dijo Jesús, no saben lo que pide. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándoles junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será un servidor.
y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. Y muchos es para usted, querido amiga, querido amigo o amiga. Si usted es envidioso, envidiosa, con malos deseos desde su corazón hacia otras personas, deseando siempre el mal, deseando que todo le vaya mal a otra persona, o si es celoso o contencioso, o si usted vanaglorioso y muchas cosas más, orgulloso, es lo que Dios viene a rescatar, a cambiar, a perfeccionar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma. Vamos a este pasaje bíblico que está en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios así. Todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 14 al 16. Nos vamos a ir a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, capítulo 14, versículo al 16, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué es esto de amar al prójimo como a ti mismo? Quiere decir que tú tienes que desearle su prosperidad y todo lo que le vaya bien en su vida, en todas sus áreas. Tenga mucho cuidado con ser envidioso o envidiosa, porque no será feliz. Y no solo eso, sino que es como carcoma a los huesos la envidia, dice, y le desgastará, le consumirá. Pero si usted tiene una envidia donde dice, yo quiero también algo que esa persona posee, pero le deseo que le vaya lo mejor, Dios le va a bendecir. Dice el capítulo 15, seguimos continuando con el versículo de Gálatas 5 y vamos al capítulo 15. Tenga cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. No desee el mal a nadie, no lo desee, más bien deséale el bien y bendígalo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23 dice la palabra de Dios así: manifiestas son las obras de la carne, que son, mira lo que dice el Señor, ponga atención: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios y cosas semejantes a esta. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, 24 al 26 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos y irritándonos unos a otros. Y aquí está este tema importante. Continuamos y dice, envidiándonos unos a otros. Tito capítulo 3, versículo del 3 al 5. Antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en la maldad, en envidia y odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad.
Y si que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Santiago capítulo, vamos a ir a este otro pasaje, en Santiago capítulo 3, versículo del 15 al 17. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No seamos hipócritas con la gente, con nuestras amistades, familiares, conocidos, aún desconocidos. Tenemos que tener ese espíritu amable y lleno de misericordia para con nuestro prójimo. Santiago capítulo 4, versículo del 6 al 7 dice la palabra de Dios así. Mira lo que dice aquí. Al diablo le encanta aprovecharse de nuestra envidia y orgullo. Por eso debemos combatirlo con la palabra de Dios y la oración. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Los celos y la envidia son trampas del enemigo que solo dan al fruto. Vamos a irnos a Proverbios capítulo 3, Proverbios 6, capítulo 34 a 35. Dice, los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho, aunque les des muchos presentes. Seguimos en Proverbios. Vamos a ir al capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14:30 dice, la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nos vamos a ir a otro pasaje bíblico que está en Proverbios capítulo 27 y es el versículo 4. Y dice, ¿cuál es la ira e impetuoso el furor? Pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y bueno, vamos a ver otro pasaje bíblico que está aquí en Cantar o Cantares, Cantar de los Cantares, les suelo decir yo, pero es Cantares. El versículo 8, capítulo 6, y dice la palabra de Dios así. Fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Vamos a ir con esta parte donde decimos o digo, no envidiemos a los malos, no sigamos sus caminos. Decirle a los malos que tienen que ser convertidos en nuevas criaturas, que dejen esos caminos y Dios les va a ayudar, porque hay dos caminos, o el recto o el incorrecto, o el ancho que lleva a la perdición o el estrecho que da o va a la vida eterna. Entonces, no envidiemos a los malos, pero también Dios en su inmensa misericordia ama a los malos y quiere que se conviertan a Dios. Nos vamos a ir a Salmos y vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Salmos 37, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios así.
Salmo capítulo 37, 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Salmo 73, versículo 3. Y dice la palabra de Dios así: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. 73, del 12 al 14. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vamos a seguir leyendo ahora del versículo 17 al 22. Hasta que entrando en el santuario de Dios, estamos en el Proverbios 73, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Versículo 22, mire lo que dice la palabra de Dios. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Proverbios capítulo 3, versículo 31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Proverbios 23, 17 dice la palabra del Señor. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 24:1 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Los celos y la envidia estimulan a obrar mal. Vamos a ir a estos pasajes bíblicos que están en Génesis 16, capítulo del 5 a 6. Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó, mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Vamos a ver ahora este pasaje bíblico en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo del 6 al 9. Y dice así, Saúl tuvo envidia de David e intentó varias veces matarlo. Vamos ahora al maravilloso libro de Esther. Amán le contó la gloria de sus riquezas
Vámonos a Esther capítulo 5, versículo 11, 13 y 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey lo había engrandecido, y cómo lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo, que era el tío de Esther, sentado a la puerta del rey. Su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: hasta que se prepare una horca de 50 codas de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ello. Y el consejo agradó a Amán y mandó a preparar la horca para su tío. Pero esta historia es maravillosa porque al final de la historia, quien fue ahorcado fue Amán, el malo. Entonces tengamos mucho cuidado con envidiar y hacer maldades, porque todo eso se devuelve. Y nosotros hacemos eso, mas Dios desde los cielos dice que aún Él está en nuestros pensamientos y escudriña nuestros corazones. Él observa todo y entonces dará a cada uno su cuenta. Vamos a ver el pasaje bíblico de Daniel capítulo 6, versículo 3. Y dice la palabra de Dios así: Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces procedieron a conspirar contra él. Ahora nos vamos a ir al pasaje bíblico de Marcos. En Marcos capítulo 11, versículo 18. Y dice la palabra de Dios así: al oír su predicación, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Hechos capítulo 13, versículo 44 al 45. Al sábado siguiente, casi toda la gente de la ciudad se reunió en la sinagoga para oír el mensaje de Dios que iba a dar Pablo y Bernabé. Pero cuando los judíos vieron reunida tanta gente, tuvieron envidia. Entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía y también lo insultaron. Los pasajes de la palabra de Dios o de la Biblia en que se relatan rivalidades entre hermanos provocados por envidia, también es algo impresionante. También la envidia causa desde la propia familia, entre hermanos, entre padres y hijos. Y luego contaré un lindo testimonio de una mujer para que puedan ver su testimonio. Seguimos con este estudio y vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3, del 5 al 8. Dice: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Y su ofrenda, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó.
Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y aquí también podemos ver un claro ejemplo en la familia. Cuando, por ejemplo, siempre los padres tienen hijos favoritos, digámosle, aunque el favoritismo no es bueno ni agradable a Dios, pero siempre hay padres que quieren a unos hijos más que a otros. Y ahí es cuando vienen las rivalidades y la envidia entre hermanos. Quiero decirles también en Génesis capítulo 37, versículo 44 al 45, dice así: los hermanos de José tuvieron celos de él y planearon matarlo. Sin embargo, luego cambiaron de opinión, lo vendieron como esclavo y mintieron a su padre diciéndolo que lo habían matado una fiera. Años más tarde, en Egipto, todos se reconciliaron y fueron perdonados. Esta historia es maravillosa y eso pasa también en la familia. Cuando hay muchas rivalidades o envidias desde su propia casa entre hermanos, padres, hermanos, hijos, nietos, etcétera, en la generación, entonces siempre va a haber una reconciliación y también un perdón maravilloso de parte de Dios. Aquella persona que se humilla ante el Señor. Vamos a ver este pasaje en Números capítulo 12, versículo 1, 2, 9, 10 y 15. Y dice así la palabra del Señor: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Además dijeron: el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. El Señor se enojó mucho con ellos. María se puso leprosa con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María, vio que estaba leprosa. María fue echada fuera del campamento durante 7 días hasta que el Señor tuvo misericordia de ella y le curó. Asimismo es la envidia, los celos, la arrogancia, el orgullo, son enfermedades que hay que sanar en el corazón y en el alma. Lucas capítulo 15, versículo 25. Vamos a buscar. Dice Lucas capítulo 15, versículo 25 a 30. Cuando el padre recibió en su casa al hijo pródigo de una fiesta, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa, oyó la música, el baile, llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar un ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti. Mire lo que le dice, es algo muy importante, muchos años, o desde hace muchos años, y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Y aquí vemos un claro ejemplo también de la envidia entre hermanos. En este caso vemos que su hermano se ha matado trabajando muchos años y al ver que su hermano está despilfarrando su dinero, malgastándolo, viene su padre y lo recibe con mucho amor, como muchos de las personas que están a la pantalla, que están al otro lado de la pantalla, que han ido por malos caminos, por malas vidas, y Dios en su misericordia nos ha perdonado. Venimos a nuestros padres a pedir perdón por los errores que cometemos, pero vemos en este caso algo impresionante, que es que le hizo su padre una gran fiesta. Pero ¿qué pasa? Que el hermano que estuvo tantos años trabajando, madrugando, dándole lo mejor a su padre,
Ya su madre se enfada porque nunca recibió eso. Y así pasa también en muchos hogares. Vamos a ver, el remedio de los celos y la envidia es pedir a Dios que nos dé una dosis mayor de su amor, de su entrega, y que seamos semejante a su amado Hijo Jesús. Y vamos a ver esos pasajes bíblicos en Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 14. Dice, ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias. Mira, aquí dice, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios así. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. Mire qué bonito, no tiene envidia cuando uno desea a una persona con ese amor tan maravilloso que Dios nos da para poder felicitar a esa persona que está prosperando de alguna manera, en su trabajo, estudio, en sus proyectos. Hay que bendecirle, animarla y decir que te vaya muy bien, porque cuando uno bendice a aquellas personas, Dios también nos prospera en nuestros sueños, en nuestras metas. Pero no debemos de tener envidia. Más el amor quita eso del corazón del hombre y podemos ser unas personas de bien. El amor no es jactancioso, no es arrogante, dice. Nos vamos a ir ahora a 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y dice la palabra de Dios así, despojándose de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes, como niños recién nacidos. Busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan la salvación. Vamos a ver ahora unos pasajes bíblicos para combatir los celos. Los celos también son malos, no son buenos. Tiene que tener la confianza si usted es casado en su pareja, o los celos de si usted tiene unos hermanos más excelentes porque han estudiado títulos académicos mejores, no hay que tener tampoco celos. O si usted ve a una persona que le va bien en algún proyecto, tampoco hay que tener celos. Hay que desearles lo mejor, sean nuestros padres, hermanos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros primos, primas, en fin, las personas cercanas a nosotros, también gente conocida, por supuesto que sí. Hay que desearles lo mejor. Entonces vamos a ir al Salmo 61, versículo 2 y dice, clamaré a ti cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Salmo 103, versículo 14 dice la palabra de Dios así. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos a irnos a 1 de Corintios 10, 13 y dice la palabra de Dios así. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. A causa de la envidia, de los celos, del orgullo, de la arrogancia, también vemos muertes, matanzas. Un hermano se levanta contra hermano,
un padre contra un hijo contra un padre, con insultos, aberraciones verbales, y no solamente eso, sino que también pueden llegar a los golpes. Y por supuestamente Dios no quiere eso. Dios quiere que corrijamos nuestro interior, podamos perdonar, y no solo perdonar, sino ponernos en la posición de la otra persona y comprender su estado, y no provocar contiendas, iras, no provocar celos, envidia, contiendas, pleitos, porque eso no procede de Dios, eso procede del enemigo. Entonces resistamos ante el poder del enemigo. ¿Cómo? Con la fuerza espiritual del Espíritu Santo, con el amor de Dios que nos capacita para perdonar, que nos capacita para liberarnos de aquello que no le agrada. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice, Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará. O sea que Él está pendiente, Dios en su amor está pendiente para librarnos de toda clase de maldad. Vamos a irnos a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, y dice la palabra de Dios así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es eso de propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad? Quiere decir que no nos pongamos tristes a causa de el éxito de otras personas. Más bien, felicitémosle, agradezcamos que esa persona ha progresado, ha salido adelante. Y también que dice ni por necesidad. Entonces es muy importante cuando dice ni por necesidad. Les repito el versículo, dice cada uno como propuso en su corazón, ni por necesidad. Necesidad alguna situación, sea personal o sea la situación que tenga sus amistades, familiares, la situación que tenga y la necesidad, no provocando con ello a ira, a contienda, a pleito, a pelea, sino poniéndose en una posición de amor hacia la otra persona, ya que Dios nos ama. Y dice como dador alegre. ¿Qué significa como dador alegre? Con alegría, demostrando que somos capaces de lo que propuso en nuestro corazón, el perdonar, en el caso de Dios, el alabar, en el caso de cuando tuvo pleito, contienda, pelea, envidia, perdonar, y no solamente perdonar, sino felicitar, porque usted va a obtener ahí alegría, alegría en su corazón. Y cuando tenga alegría de que otros prosperan, entonces usted va a darse cuenta cómo Dios también lo va a prosperar usted en todas las áreas de su vida. Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no nos desmayamos. La persona que está pendiente de otras personas tiene un espíritu de amargura. Quite de su vida ese espíritu de amargura, de tristeza, de lamento, y revistámonos de la alegría del Señor Jesús, que Él viene a transformar nuestras almas para poder ser liberados de todo aquello que no le conviene a Dios en nuestras vidas. Malos deseos de que otra persona fracase, o malos deseos de que esa persona tenga situaciones fuertes y usted le maldiga. Por ejemplo, las maldiciones no son buenas, también el maldecir. Ahí también viene una causa de envidia. La maledicencia también es importante, porque eso no procede de Dios. La maledicencia es tremenda, y hay en hogares
que hay que corregir eso y con la ayuda del Espíritu Santo, oración, ayuno, si usted también desea, lo podemos transformar en ese amor maravilloso que Dios quiere en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada situación. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18 dice, vamos a ver, dice la palabra de Dios, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria en gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos librará de las acechanzas del enemigo que dice que viene sino para matar, robar y destruir. Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es muy importante someternos a Dios, instruirnos, dejarnos llevar por su palabra, por sus consejos. Y si usted asiste a una iglesia o un ministerio cristiano, sea católico, pues a través del cura, porque ahí también tenemos gente como los carismáticos que estudian la palabra de Dios. Y en mi caso, los evangélicos o pentecostés o la ramificación, que sea una sinagoga, un ministerio, o como en mi caso el ministerio donde voy que se llama Pasión por las Almas, pues escuchar los consejos que nos da el pastor o nos da un evangelista o nos da un miembro de ahí de la iglesia, que puede ser un músico, una chica, una cantante, o los músicos que están, o cualquier hermano o hermana que esté en iglesia, dejarnos también que ellos nos aconsejen, porque tienen sus sentidos espirituales más llevados por el tiempo que están en iglesia, para que nos puedan edificar. Asimismo, si usted asiste a la lectura bíblica ahí donde los carismáticos en la iglesia católica, y usted ahí lee la palabra de Dios o lee en su casa, como el caso de mi tío, que espero pongas tu testimonio, que estoy esperando, amado tío, que es el hermano de mi padre, que él se entregó a través de la iglesia a Cristo. Y espero que me escuches y pueda también la gente ver tu lindo testimonio y de tu amada familia. Te mando muchos besos y abrazos. Bueno, 1 de Pedro 5, capítulo 10 dice, después de que hayan sufrido, vamos a ver, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Qué bonita esa palabra. Dios nos perfecciona cada día. Cuando entregamos nuestras vidas, nuestras almas, Él va quitando. Una de las cosas que me quitó a mí fue la vanidad, porque yo era una chica, no envidiaba, pero me encantaba ponerme anillos, pendientes, maquillajes, bolsos, zapatos, mucha farandulería, como digo yo, y gastaba mucho. Pero en mi proceso, el Señor me fue quitando todo, que inclusive, miren, ya no me pongo ni pendientes, miren mis uñas, son naturales, mi cara es completamente natural, sin maquillaje, solamente el pelo me lo dejé así, porque lo llevo bastante tiempo, ya que estuve trabajando en una peluquería y bueno, por ponerme bonita, pero ya no estoy trabajando ahí. Entonces, si es natural el pelo, mucho mejor. Entonces, el Señor nos va trabajando lo que va permitiendo en el desarrollo de conocer de la vida de Jesús, sus caminos, y también me quitó mucho el orgullo, la arrogancia. Y hoy día quiero comentarles que Dios me quitó algo impresionante, y es la manera de contestar a mis padres, porque somos contestones. Cuando nuestros padres nos dicen, miren, esto no es así, hija, o esto no me gusta, empezamos a contestar, y fuerte. Entonces yo tuve un encuentro con el Señor aquí, donde me hizo corregir y ver que estaba haciendo mal.
y yo fui y les pedí perdón. Y me han perdonado, pero fui sabia, porque yo gritaba y a Dios no le agradan los gritos. Porque a veces somos así, no entendemos. Tenemos padres maravillosos, cada uno con su carácter. Y en mi caso, mi padre tiene un carácter fuerte, mi madre también, entonces son mayores y tenemos que también ponernos en su posición, en su lugar y decir, ellos están cansados, están atribulados, tantos años de trabajo, tantos años que han luchado por nosotros como hijos, entonces debemos valorarlos y escucharlos, porque los consejos que ellos nos dan no es nada malo. Todo padre y toda madre desea lo mejor, pero a veces quizás no entendemos como hijos. Pero puedo decirles que hoy ya entendí, porque me di cuenta que Dios es misericordia, que no somos perfectos, pero que nos capacita cada día para ser mucho mejores. Quiero decirle también con frecuencia que la persecución religiosa también es provocada por la envidia. ¿Y por qué hablo de este tema maravilloso? Quiero compartirle que yo amo a Dios y al Espíritu Santo. Y lo tenemos aquí, en la palabra. Lo tiene tanto el católico como el evangélico, como el pentecostés, como el mormón, testigo de Jehová, como el bautista, como muchas denominaciones. Todos tenemos la Biblia. Y yo me pregunto, ¿por qué siempre hay peleas, rivalidades? Siempre dicen, es que en mi iglesia está Cristo. Y el otro dice, no, es que en la mía está Cristo. Yo me considero una persona cristiana, creyente, amo a Dios, amo al Espíritu Santo, pero yo no me gusta pelear con las religiones. ¿Por qué no me gusta pelear? Y quiero compartirles un pasaje bíblico que a mí me encanta y les voy a decir por qué. Este pasaje, este versículo, un día me tocó el Espíritu Santo. Y este versículo me encanta porque dice, Mateo capítulo 22, versículo, vamos a leer desde el 36. Y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mire cómo dice aquí, amarás a tu prójimo. Y nosotros entre las religiones nos insultamos. No vayas a esta iglesia porque esta no es de Cristo. No vayas a esta otra religión porque ahí no está el Señor. Quiero decirles algo muy importante. Jesús está donde está una persona arrepentida. Cuando le busca de verdad en iglesia, que sea en la congregación, en el ministerio, en donde esa persona tenga un encuentro personal con el Señor y el Espíritu Santo. Quiero darles también testimonio pequeño que yo a mi hijo le crié con la Reina Valera de 1960, con la iglesia evangélica. Pasando un tiempo, mi hijo me dice, mamá, yo quiero ir a esa iglesia donde están mis compañeros de colegio. Y yo le dije, claro, mi amor, vamos, yo te llevo. Como madre, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y mi hijo me dice, mamá, ¿quién es esa señora que está ahí? Yo nunca le enseñé de la Virgen María. Le enseñé a la Virgen María de la palabra, que es una mujer que fue madre,
y que tuvo al Señor Jesucristo, que es el enviado, el Salvador de nuestras almas. Y yo me acerco al cura y le digo: cura, mi hijo quiere hacer la primera comunión. ¿Puede permitir venirle a su iglesia, ya que yo le crié a mi hijo con la palabra de Dios? Ya que siempre teníamos aquí un tiempo para estudiar en la casa. Y mi hijo me dice: mamá, yo quiero estar aquí. Perfecto, le dije: hijo, lo importante cuando tú vengas cada domingo, ya que es mi madre la que le trae y yo me voy a la iglesia evangélica, le digo: tú estudia la palabra, lo que te diga el cura, escucha, pon atención. Pero me dijo algo maravilloso el cura. Me dijo: es lo mejor que has hecho, enseñarle a tu hijo la palabra de Dios. Y yo le dije: ¿no se molesta porque yo soy evangélica? Y me dijo: por supuestamente que no. Y yo le dije: gracias, pensé que se iba a molestar. Me dijo: no, porque son hermanos en la misma fe, adoramos a un mismo Dios. Y quiero compartirte este pasaje que dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, y dice la palabra de Dios así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del Señor. Qué maravilloso versículo, pasaje bíblico. Mi hijo ama a Dios y le enseño que no ame las religiones en pelearse. Es algo maravilloso lo que el Señor está haciendo cada día en la vida de mi hogar, de mi familia, que es mi amado hijo, y que Dios lo bendiga. Pondré unas fotos de la comunión para que lo vean. Pero hice una promesa al Señor, que si es la voluntad, Él vuelva a la iglesia evangélica a leer la palabra terminada la comunión. Y eso lo hará el Señor si es la voluntad. Pero si no es la voluntad, que siga adelante y que lea la palabra, porque ahí también leen la palabra. Y es muy importante instruir en la palabra desde pequeños, para que de jóvenes no se pierda. Por eso dice este versículo: instruye al niño en su camino, y cuando aún fuere viejo no se apartará de él. ¿Y por qué quiero contar este testimonio maravilloso? Porque tenemos envidia en las religiones. Tenemos mucha envidia. Es impresionante cómo opera el enemigo en el pueblo de Dios. Entonces quiero compartir estos pasajes bíblicos que están en San Marcos capítulo 15, versículo 9 al 11. Ahora, en ustedes está la decisión de congregarse y asistir a una iglesia, porque tenemos tiempo para estudiar, trabajar, pero también hay que darle un día a nuestro amado Dios, al Señor, y agradecerle por un día más de vida, por estar junto a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia y por muchas cosas más. Entonces, dele ese día al Señor. Marcos capítulo 15, versículo del 9 al 11 dice: impulsados por la envidia, los fariseos incitaron a la gente a pedir la muerte de Jesús. Pilato le contestó: ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daban cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás, que era un asesino. Vamos a ver este pasaje bíblico que dice en Hechos capítulo 13, versículo 44-45. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vinieron, tanta gente se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo.
Vamos con Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 2. El Iconio. Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que muchos creyeron, tantos judíos como no judíos. Pero los judíos que no creían suscitaron la mala voluntad de los no judíos contra los hermanos. Mire lo que habla acerca de las religiones. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 5 y dice: luego de ver el éxito que tenía el apóstol Pablo con la gente, judíos envidiosos provocaron al alboroto entre los griegos de Tesalónica con el objeto de hacer daño a Pablo y a los hermanos de esa ciudad. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y, juntando una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. También quiero decirles que Dios se siente celoso cuando ponemos nuestros intereses materiales, nuestro amor por una persona o incluso nuestro servicio a Él por delante del amor que debemos a Él darle. ¿Y cómo lo vamos a ver en este pasaje bíblico que dice Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 5, dice y 6? No tengas otros dioses aparte de mí. No te inclines de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Mire, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Mire, hasta ahí voy a quedar. Muchos de nuestros padres o sus padres no quieren saber de Dios, no les gusta la palabra del Señor. Pero aquí dice el Señor que visitará la maldad de los padres que me odian en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Dice el versículo 6, pero que trato con amor por 1000 generaciones. ¿A quiénes? A los que me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces no se preocupe, porque si usted no cambia y se resiste a ese pecado, seguirá visitando su generación hasta que alguien se convierta al Señor en su misericordia. Éxodo capítulo 34, versículo 14 dice: no adoren a ningún otro Dios, porque el Señor es celoso. Su nombre es Dios y celoso. Miren qué celoso es el Señor. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 4, 24 y dice: el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Zacarías capítulo versículo del 8 al 2. Eso es lo que yo, el Señor Todopoderoso, digo. Siento porción grandes celos furiosos. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es fuerte este versículo, porque quiere que amemos más a Dios que incluso a nuestros padres o a nuestros hijos. Pero también nuestros hijos y nuestros padres necesitan nuestro amor y nuestro tiempo. Pero primero también quiere que le pongamos a Dios en primer lugar. Y para eso tenemos ese día especial, que puede ser el sábado o el domingo, en su iglesia, en su congregación, en su tabernáculo, sinagoga, en su casa de oración, para darle ese tiempo al Señor. Y los demás restos del día, dedicarnos a nuestra amada familia. 1 de Juan capítulo 2, 15 dice la palabra del Señor así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Miren, qué maravilloso versículo.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometida a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Así de sabio es nuestro Maestro Jesucristo. Para finalizar este estudio bíblico prédica, quiero compartir un pasaje bíblico que está en Filipenses capítulo, vamos a ver, el 1, versículo 15. Y dice la palabra de Dios así: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia. Mira, aquí ya habla de la envidia y rivalidades. Mas hay también otras que lo hacen con buena intención. Espero que tengan ahí, donde me ven, una bendecida noche en sus hogares. Y quiero compartir un salmo bíblico que el Señor me dio hace mucho tiempo. Y es el Salmo 122. Y miren lo que dice la palabra de Dios así. Dice: oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien.